Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jeremías Jiménez y es un privilegio poder estar aquí el día de hoy. Junto con mi esposa estamos sirviendo en Palabra de Vida Costa Rica. Así que es otra vez un privilegio poder estar con ustedes estudiando la palabra del Señor. Y el pasaje de hoy toca 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Se los leo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El 6. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Y el último, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si recordamos, Timoteo, o la carta de Timoteo, es Pablo tratando de animar a ¿quién? A un joven Timoteo que es un líder, sí, que es nuevo en la vida cristiana y que él quiere seguir adelante, quiere ser buen líder, quiere ser buen hijo de Dios, y Pablo entonces le escribe. Así que Pablo, por medio de ejemplos, por medio de diferentes ejemplos, nos puede dar que una enseñanza para nuestra vida cristiana el día de hoy. Así que primero dice, Timoteo, esfuérzate. Y este esfuérzate me encanta porque es un darlo todo. Tenemos que darlo todo. ¿En qué? En la gracia. Y en otra traducción dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da, en Cristo Jesús. Recordemos que por la gracia de Dios nos da la salvación de Cristo Jesús. Y que por esa gracia que debemos de esforzarnos en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para seguir adelante y ¿qué? Y poder dar fuerza y poder dar toda nuestra fuerza ¿qué? Para seguir bien en la vida cristiana. Timoteo tenía que recordar, así también como nosotros, que aun cuando nosotros estamos en esta vida cristiana y podemos decir, no, es que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, o no, es que yo puedo hacer esto, es que yo puedo hacer lo otro. No, debemos de recordar que el amor de Dios nos lleva a su gracia y que con esa gracia podemos seguir adelante. Y eso también tenemos que recordarlo, que aun cuando tal vez vemos algo muy difícil de frente de nosotros o algo muy duro que viene para nuestra familia, para el pasado, para el presente o para el futuro, que debemos de esforzarnos día a día. ¿Por qué? Para recordar ese amor por medio de la gracia mostrada de Dios. Pablo también le recuerda a Timoteo que las enseñanzas que le dio Pablo a Timoteo debe de ser oído por otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también encarga a otros hombres o a hombres fieles que sean buenos o idóneos para enseñar a otros. Entonces Pablo está diciendo, hey, recuerda lo que yo te mostré, recuerda lo que yo te enseñé. Bueno, eso también debes de enseñarle a otros, que sean buenos para la enseñanza, idóneos para la enseñanza, y sean capaces de seguir la obra de Cristo Jesús. Me encanta porque ahora Pablo, en el 3 y el 4 y los otros últimos 3, Pablo nos da ejemplos, o le da ejemplos a Timoteo. Unos ejemplos que tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos sí sabían de los militares, de las olimpiadas, de correr, etc. Pero vamos a ver el 3 y el 4 y nos da un ejemplo de militares. Dice que tú, pues, sufre penalidades como buen soldado. Tú, pues, ese tú, pues, es como en sentido de orden. Tú, pues, tú tienes que hacer esto. Tú, pues, sufre penalidades como soldado. Normalmente el soldado que aún da su vida, ¿por qué? Por un país, por una región. Y sufre penalidades. Pablo nos anima a no ser un soldado común, sino a ser un buen soldado de Jesucristo. Valiente, que sigue adelante, que sea un soldado que cumple su deber de corazón y con todo lo que tiene. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
Pablo quiere decirle aquí a Timoteo, quiere enseñarnos que un buen soldado debe de quitar y no desviarse. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben, pero los militares en Roma debían de renunciar en diferentes cosas. No vamos a decir todas, no vamos a ver todas, pero unas de ellas eran el matrimonio, otras eran poder tener un trabajo extra de lo que es el militar. ¿Por qué? Porque eso los desviaba ¿de qué? De su mandato. Entonces, siendo un buen soldado, que debe de renunciar todo lo que lo desvía. Y para nosotros los cristianos es amistades, tal vez es relaciones, tal vez es algunas decisiones que tomamos normalmente, pero eso nos puede desviar de nuestro mandato como hijos de Dios. Y Pablo, para terminar, nos recuerda, así como soldados, debemos de agradar a aquel que nos mandó como soldados. Aquella persona que por su gracia fuimos salvos, aquella persona que nos está guiando, aquella persona que es nuestro comandante, o sea, Dios, debemos de agradarle, debemos de ser rectos, debemos de seguir siendo buenos soldados de Jesucristo, sin desviarnos, obedeciéndole día a día. Ahora Pablo, en los próximos versículos 5 y 6 y también 7, él habla de lo que es el ejemplo de un atleta. Recordemos que las Olimpiadas en Roma y en estos países eran muy común, las personas conocían, las personas sabían qué significaban. Entonces Pablo toma esto, ¿por qué? Porque habla que un atleta no es coronado, no es felicitado, sino lucha legítimamente. Cada atleta, también de este lado, como nosotros decimos, deportistas, que tiene que no hacer trampa. ¿Por qué? Porque si hace trampa puede ganar, pero es ilegal. No es una forma legítima. Pablo dice, hey, en la vida cristiana también es igual. En la vida cristiana, si no corres bien legítimamente, si no cambias de vía, si no te vas por otro lado, si no tratas de agarrar algún atajo o alguna otra cosa, es ilegal. Debemos de correr bien, debemos de correr legítimamente, como dice la palabra de Dios. Recordemos también que todos nosotros conocemos el fútbol y bueno, y hay personas, hay jugadores que hacen trampa, hacen esto, lo otro, pero no es lo que hagan, sino que ellos pueden ganar, sí, perfecto, pero no. ¿Por qué? Porque es algo indebido. Es un atajo que tomaron ¿para qué? Para poder ganarle a otra persona, para poder ganar algo que no se ganaron legítimamente. En la vida cristiana es lo mismo, nosotros estamos en una carrera. Y no es la carrera de el que llegue primero, no, sino es llegar bien, llegar sin atajos, llegar sin hacer trampa. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros recordemos. Y en este caso también le decía a Timoteo, hey, recuerda que tenemos que llegar legítimamente, tenemos que correr la carrera legítimamente. Los ejemplos que él toma también es del labrador, de la persona que cultiva, y dice que la persona que cultiva, que puede buscar fruto, o en este caso dice el labrador que participa de los frutos debe trabajar primero. Nosotros, para poder ver frutos en nuestra vida cristiana, debemos de trabajar, debemos de esforzarnos, debemos de dar un sacrificio. ¿Para qué? Para poder ver frutos. No se puede quedar una persona que cultiva sentado en la casa tomando café, viendo televisión y ver que el árbol crezca. No, tienes que darle agua, tienes que cuidarlo, tienes que podarlo. Bueno, así también en la vida cristiana. Si nosotros queremos buscar fruto y querer fruto en nuestra vida, debemos de seguir adelante, de escuchar la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de ir a la iglesia, de ir al club bíblico, etc. ¿Para qué? Para poder buscar y tener ese fruto. Ya para terminar, es muy interesante que Pablo nos enseña sobre el soldado, atleta y labrador. Con esos ejemplos, así debe ser nuestra vida cristiana. Debemos de perseverar, debemos de seguir adelante, sea lo que sea que esté al frente de nosotros, y debemos de alcanzar nuestra meta legítimamente y así poder aplicar estas verdades y enseñanzas en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.